manera de ver mulitas y peludos en ese campo. Mar del Plata tiene ese no sé qué que a todos nos encanta. Así que acá estamos en Plaza Constitución para tomarnos el tren a esta ciudad de la costa argentina. Los edificios ferroviarios de las terminales porteñas son un lujo que Buenos Aires a veces se olvida que tiene. Constitución no es una excepción. El tren de Mar del Plata sale a las 3:30 de la tarde, así que nos mezclamos un poco con la gente que empieza a volver a sus casas y se toma alguno de los trenes al sur. Los trenes de larga distancia salen de la plataforma 14, desde acá solo se mantienen los trenes a Mar del Plata y Bahía Blanca e intermedias. Acá están todas las recomendaciones a tener en cuenta para el viaje. Respecto al equipaje, son bastante flexibles con lo que uno lleva. Hay un vagón específico donde se puede despachar valijas grandes o cosas incómodas. Igualmente puedes llevar arriba en tu mismo coche el equipaje que lleves si no es muy grande o molesto. Luego de pasar por el control, existe un área de preembarque donde hay un cafecito. Es recomendable llegar entre 20 y 40 minutos antes del horario del partida, ya que el tren es muy puntual y no espera a nadie, e incluso a veces hay que caminar mucho hasta llegar al coche que nos corresponde, así que hay que tener la precaución de ir con tiempo. Igualmente, si te olvidaste de comprar algo para comer durante el viaje, en el tren hay un coche comedor al que se puede asistir. En un rato lo vemos. El tren ofrece dos clases. Hoy viajaremos en primera, que es la más básica de todas. La diferencia con Pullman es que en una hay 2 asientos de cada lado y en Pullman hay 2 asientos de un lado y un asiento del otro. Respecto a la comodidad del asiento en particular, no hay ninguna diferencia, así que si viajas en el tren de la noche que vuelve de Mar del Plata, te recomiendo que lleves algo cómodo para apoyar la cabeza, porque si no el cuello empieza a molestar y es difícil dormirse. Metro, el tren se va alejando de Plaza Constitución y se va dirigiendo a Mar del Plata. Mientras tanto, te invito al canal o mirá el riachuelo. ¡Qué lindo! Y bueno, espero que te suscribas y puedas ver más videos del canal. Además, te invito a que dejes un like y algún comentario, alguna pregunta sobre el tren a Mar del Plata, lo que vos quieras preguntar. Abajo a la derecha, un poquito más. Nos giramos y este bueno, tenemos dispenser también ahí. Cada coche cuenta con un guarda que controla los pasajes y que está atento a que te bajes en la estación que te corresponde. Durante el verano y fines de semana largo hay un servicio directo sin paradas entre Mar del Plata y Buenos Aires, pero por lo general el tren para en 12 estaciones intermedias, las que son Bransen, Chascomús, Lezama, Castelli, Sevigné, Dolores, Guido, Maipú, Las Armas, Pirán, Vidal y Viboratá. Respecto a los asientos, los que están en la ventana cuentan con un gancho para colgar un abrigo o una mochila y como vemos, cada asiento cuenta con una mesita que sube y baja para consumir galletitas o hacer el mate. En este último viaje, en el coche comedor no estaban permitiendo tomar mate en el mismo, por lo que si usted va a tomar mate, tómelo en el asiento, que va a estar bien y es cómodo.
ya empezamos a oler campo de a poco. Acá estamos llegando a Bransen, que es la primera parada desde Buenos Aires, como habíamos dicho. No se asuste con la cantidad de paradas que tiene el viaje, aunque parezcan muchas, la verdad que son muy cortas, solo para el tren para que la gente baje del tren y suba la que tenga que subir. Los horarios del tren lechero son buenos también para gente que viva en los pueblos y ciudades en las que para el mismo, ya que uno se toma el tren en su ciudad para llegar a Buenos Aires a las 6-7 de la mañana, hacer el trámite que uno necesite hacer y a las 3 de la tarde ya se está volviendo a su casa. Así que es muy práctico para este público. Acá vemos los compartimentos para dejar las valijas una vez que uno ingresa a su coche respectivo, el cual es bastante amplio y se pueden dejar bastantes valijas. Están al lado de los baños en cada punta. Las uniones de los coches están bastante aseguradas, no tengan miedo. Acá empezamos a dirigirnos al coche comedor, el cual estaba distante a 3 coches, así que había que ir atravesando uno por uno. Como vemos, los coches tienen la mitad de los asientos con cara hacia Constitución y la otra mitad con cara hacia Mar del Plata. Y en el medio nos encontramos con 2 filas que en el medio tienen mesitas, las cuales son muy recomendables para viajar en familia o con niños, ya que uno puede ir apoyando las cosas, más cómodo. Los chicos pueden hacer dibujos o tener más espacio para moverse y disfrutar. El coche comedor ya está mucho más apuntalado que a principio de servicio. Hace unos años el coche solamente ofrecía café y nada más. Ahora ya tiene medialunas, tiene tostados, tiene sándwiches, tiene galletitas, etc. Por lo cual es muy útil. Recordamos que el agua caliente se extrae de los dispensers que están en cada coche con agua fría y agua caliente, uno puede elegir, y la yerba se tiene que tirar sí o sí en los cestos, porque si se tira en los inodoros del baño se pueden tapar y se clausuran los baños y uno está 5 horas, 6 horas sin baños en un coche porque alguien tiró yerba, así que por favor no tiren yerba en los inodoros. Los atardeceres en el tren y en la ruta 2 en general son una maravilla, así que les recomiendo elegir los asientos de la derecha del tren, así pueden verlos desde su asiento, y si no, desde el coche comedor se ven perfectos, o desde el baño también se ven, o incluso desde los puntos intermedios entre coches también se pueden ver. Dentro de los coches comedor hay una biblioteca móvil, la cual se pueden retirar los libros en cualquier momento y después uno lo deja antes que termine el servicio. Recordamos que el coche comedor abre 1 hora después aproximadamente de que salga el tren desde Constitución y cierra 1 hora antes de que llegue a Mar del Plata. Los trenes a Mar del Plata llegan a la estación ferroautomotora, que es tanto la estación de trenes como la terminal de micros. Se localiza a 15 cuadras del centro de la ciudad y es muy fácil acceder mediante colectivos, taxis o caminando.
El edificio tiene menos de 10 años, por lo cual es bastante moderno y lindo. Les recomiendo que den una vuelta, tiene un café y varias atracciones, algunos locales. Gracias por ver el video, espero que hayan llegado hasta acá, les mando un abrazo enorme y espero que viajen pronto a Mar del Plata y disfruten de la ciudad hermosa que es. Los reinvito a suscribirse, a dejar algún comentario, algún like y también les dejo otros videos para que puedan seguir disfrutando del canal.